Saludos amigos y amigas y bienvenidos a otra edición de Utopística, que es el programa en la red de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Carolina. Hoy pues tenemos con nosotros un amigo, un colega de la academia para una conversación que sé que será de interés de todos. Con nosotros está el profesor José Orlando Suet. Saludos. Que es profesor de la Escuela de Comunicación. No, Escuela de Artes Liberales. Escuela de Artes Liberales. Y Educación General. De la Universidad de Turabo. Efectivamente. Bienvenido. Saludos. Bueno, hoy queremos hablar básicamente de la tesis que recientemente el profesor defendió con mucho éxito en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y voy a leer el título de la tesis porque es un poco largo. La tesis es la representación política y sociocultural en la producción fílmico-publicitaria de Vigier Film para el gobierno de Puerto Rico. Ese es el título. Sí. Y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Y me parece que antes de hablar de Vigier, sería bueno hablar un poco de su padre, Vigier Cajas. Cierto. Y porque de ahí entiendo que sale también la vocación y el trabajo de Juan Vigier. Así que háblanos un poco sobre el papá de Vigier. Algo bien importante de mi tesis es que, como todo trabajo investigativo, uno tiene que hacer el contexto histórico, los antecedentes. Y cuando voy a trabajar con los antecedentes de mi investigación, me topo que los antecedentes fundacionales, formacionales de quien fuera Vigier Rodríguez, que fundó eventualmente Vigier Film, fue su propio padre, Juan Vigier Cajas. Importante hacer esa distinción. Juan Vigier Cajas, por así decirlo, el padre del cine puertorriqueño, y Vigier Rodríguez es su hijo, que formalmente de él es quien vamos a hablar más adelante. Él fue el fundador de Vigier Film, pero que es importante hablar de Vigier Cajas. Probablemente en días recientes habrán escuchado de la película Romance Tropical. Se rescató Romance Tropical, un trabajo que se hizo a través del Archivo General de Puerto Rico y que por fin se pudo dar con la película en los archivos de la Universidad de California, UCLA. Pues Vigier padre es este joven huérfano de nacimiento, puertorriqueño por accidente, como algunos quisiéramos decir, quizás en un tono medio romántico para darle sazón a la historia, que pierde a su padre y su madre en el nacimiento. Ellos estaban supuestos a tener a Puerto Rico como punto de escala para eventualmente ir al Canal de Panamá. El papá muere en el Canal de Panamá, la mamá se quedó en Puerto Rico para dar a luz al hijo, muere en el parto, un médico ponceño lo adopta. Tiene la ventaja de tener una familia pues con unos recursos económicos y se forma como cineasta, no solamente como mero, por decirlo en buen puertorriqueño, como mero hobby, estudia la profesión en los Estados Unidos y regresa a Puerto Rico. Lo ubicamos en el 1920 haciendo unas primeras tomas fílmicas, creando su propio estudio de televisión, trabajando con empresas estadounidenses, trabajando para los newsreel de la Fox, de Paramount, de Pathé. Visuales del huracán San Felipe de Puerto Rico fueron tomados por él. Visuales aéreos de Puerto Rico de finales de los años 20, de la década de inicios del 30, tanto de San Juan como de Ponce, fueron tomados por Vigier padre, quien eventualmente pues termina creando su propio estudio y consigue a los mejores socios, a los mejores ayudantes, sus hijos. Y ahí la figura protagónica fue Vigier Rodríguez, quien fue ese primer hijo que estuvo codo a codo con su papá, que colaboró en distintas producciones, y no hay que verlo en una edad de 14 o 15 años, sino desde una edad bien joven, trabajando con Vigier padre en la realización de distintos documentales. Vale aclarar, y esto pues es una lástima, mucho del material de Vigier Rodríguez, de Vigier Cajas, obviamente Vigier Rodríguez, Vigier Cajas queda confusión, dejar establecido Vigier Cajas es el padre, pues mucho de ese material de Vigier Cajas sabemos que existe, no porque lo tenemos en nuestro poder, sino por referencias de la prensa de ese entonces. Vigier Cajas
hace una filmación de tal evento. Viguier Cajas documenta tal evento. Por ejemplo, se sale reseñado que documenta el funeral de Luis Muñoz Rivera. Pero ese material no contamos con él. Podemos catalogarlo como perdido, podemos catalogarlo como, pues, que el tiempo pasó por él y se perdió. Pero ese es un contexto bien importante, que Viguier Rodríguez, que eventualmente crea lo que fue Viguier Film, tuvo esa formación con su padre, tuvo esa escuela de los inicios del cine, de la década tan temprana como finales de los 20, bueno, principios y de los 20, finales de los 20 y la década del 30. Viguier, ya hablando del Viguier hijo, se conoce en gran medida por los noticieros que produjo para los cines. Y me imagino que la mayor parte de nuestro público nunca ha visto un noticiero de los de antes, ¿no?, en el cine. Habla un poco sobre la producción y la función, la importancia de los noticieros en el cine. Hay que posicionar esto con respecto a la llegada de la televisión. Asociamos un telenoticiero, obviamente, a la televisión. Sin embargo, no es hasta 1954 que llega a Puerto Rico la televisión, lo cual apunta a que entonces no había noticieros televisivos y sí había noticieros fílmicos. El papá de Viguier trabajó en esos noticieros fílmicos proveyendo material para los Estados Unidos sobre distintas eventualidades que ocurrían en Puerto Rico, casi un equivalente a corresponsal no oficial de Puerto Rico para cubrir esas noticias y que eventualmente se pasaban en los cines. No, tú no comprabas taquillas, y esto es importante destacarlo, para ver el noticiero. Tú comprabas taquillas para ver la película, pero el equivalente a los cortos era ese noticiero. Que la gente, a lo mejor hoy en día en Puerto Rico dice, la película empieza a tal hora, puedo llegar 10 minutos antes, no quiero ver toda esa publicidad. Pero en ese entonces sí se llegaba antes. Era importante llegar antes porque llegar antes y ver esos cortos era ver las noticias. En Puerto Rico, ya desde finales del 48, principios del 50, tenemos a Viguier Rodríguez trabajando formalmente con su noticiero, sin contar que ya hacía trabajo, por así decirlo, de corresponsal con Telenews, que en ocasiones si había una filmación que se realizaba en Puerto Rico, se hacía a través de Viguier Rodríguez. En su carácter personal, antes de fundar lo que fue Viguier Film. Y en ese sentido, pues también tendríamos que hablar, que no sé si estas son las preguntas que se van a formular, sobre lo que fue la formación académica y militar de Viguier Rodríguez. Habla de eso. Pues mira, es bien curioso el contexto en el que se da esto. Creerían que basta y sobra tener al padre del cine puertorriqueño, valga la redundancia, como tu padre. Pero el mismo Viguier Cajas se dio cuenta que pues, quería que su hijo se desarrollara, por así decirlo, más en el cine, y lo envía al ejército, que tiene que ver una cosa con la otra. Pues sencillo, no va al frente de batalla formalmente, va al cuerpo de señales del ejército de los Estados Unidos. Y ahí pasa un evento sumamente importante, que conoce una figura que muchos en Puerto Rico conocen, a Osiris Delgado. El maestro Osiris Delgado estuvo junto con Viguier en ese cuerpo de armas, trabajando en el laboratorio. ¿Qué hacían? Pues documentaban fílmicamente distintos procesos médicos, enviaban videos y fotografías, bueno, los videos obviamente para los newsreels, noticieros fílmicos de Estados Unidos, y fotografías para revistas tan conocidas como Puerto Rico Ilustrado, que tenemos formalmente a dos puertorriqueños posicionados en un cuerpo de señales del ejército de Estados Unidos, documentando fílmicamente la cotidianidad, grabando noticias. Ahí, obviamente, Viguier Rodríguez tiene acceso a una nueva tecnología. El papá, por así catalogarlo, era la vieja escuela. Ahora, de la mano de todas las ventajas que implica estar con el ejército y tener lo último en la tecnología, Viguier se forma aún más. Quizás con el padre adquiere un aspecto estético, artístico y obviamente artesanal. Esa palabra creo que es la adecuada para mencionarlo. Pero en lo que respecta al aspecto técnico y a saber cómo montar un noticiero fílmico, cómo conocer a los socios, que ahí conoció a Manuel Navas,
cómo tener esos contactos que le permiten crear ese noticiero fílmico, pues el ejército fue sumamente importante, porque a fin de cuentas eso es lo que decía, producir material fílmico para el gobierno de Estados Unidos. Siempre soy bien categórico en esto. Puerto Rico llega último en la historia a estos procesos. Cuando vemos un noticiero fílmico en Puerto Rico que empieza a principios de la década del 50, ya en Estados Unidos desde la década del 30 y mucho antes, se pueden ver esos cortos noticiosos. Lo mismo ocurre con la televisión, que llega en Puerto Rico mucho después que en Estados Unidos. Pero pues ya Viguier sabía que había funcionado, Viguier Rodríguez sabía que esa fórmula había funcionado en Estados Unidos y él mismo lo dijo. Esto es una fórmula que ha funcionado en muchos lugares del mundo, la voy a reproducir aquí, en Puerto Rico. Entiendo que hay un suceso que documenta Viguier, que es la insurrección nacionalista, que también tiene importancia pues clave en su desarrollo profesional. Sí, es bien curioso y tengo que señalar eso, no sin antes destacar lo siguiente. En una entrevista que yo logré rescatar de Viguier Rodríguez, él señala que el primer noticiero fílmico que él hace formalmente es la juramentación de Luis Muñoz Marín. En este mismo noticiero se lamenta del hecho de que pues se perdió porque el material era sumamente volátil. Sin embargo, no muy distante de eso, nos posicionamos en la Revuelta Nacionalista de 1950. Es bien curiosa la anécdota de cómo él no tenía pensado grabar eso, se escucha en la radio las incidencias que están ocurriendo, va cámara en mano y documenta todo lo acontecido. No tiene dinero en ese entonces para revelar ese material fílmico que grabó y que confía que es un buen material, pero pues contacta a distintos socios, entre ellos el publicista Vadillo, de la empresa publicitaria Vadillo, le dan el dinero. Viaja a Estados Unidos, que ahí era donde se revelaba en ese entonces. Imagínate, un proceso sumamente complicado, al punto de tener que montarse en un avión para revelar ese contenido. Llega a Puerto Rico con el noticiero montado, lo presenta en los cines, y la anécdota que él cuenta emocionado en esa entrevista es cómo, algo inimaginable en ese entonces, una vez culminaba en las salas la presentación de ese noticiero de la Revuelta Nacionalista, la gente se paraba y aplaudía. Es una reacción completamente natural porque vemos a un público puertorriqueño viendo por primera vez una noticia de Puerto Rico, no noticias enlatadas de la convención tal en X estado de Estados Unidos o de una noticia ajena a la realidad. Ven por primera vez una noticia de Puerto Rico presentada en el idioma español y hay una identificación. Más allá de evaluar o de juzgar si fue trágico, si fue desacertado o cualquier evaluación política del evento, se está viendo un público puertorriqueño ve una noticia puertorriqueña producirse y eso es lo que crea el impacto, eso marca un antes y un después. Yo creo que esta idea de la importancia del noticiero, la importancia cultural, social, hasta política, ¿no? A nosotros hoy día es un poco difícil entender, ¿no? Pero si uno examina la época, años 50, las fuentes de noticias fuera de los periódicos, pues, en gran medida eran el noticiero, ¿no? El noticiero en el cine, ¿no? Y tenía un elemento bien particular, evidencia visual, casi equivalente a si lo transportamos a una corte, testigo presencial. Ese testigo presencial de los hechos, la cámara estuvo aquí, capturó el momento exacto de X o Y evento, pues le daba unos niveles de credibilidad increíbles. No podemos ser anacrónicos. Y hay que estar consciente de la población que le estamos hablando, una población de la década del 50 no familiarizada con lo que son los procesos de comunicación. Hoy en día pues se nos hace quizás sumamente sencillo levantar cuestionamientos como los de las llamadas fake news, noticias falsas o mandadas a hacer, pero en ese entonces era una población, quizás podemos usar la palabra inocente, que esos planteamientos de cuestionar ese contenido no estaban todavía sobre la mesa. Era muy joven el medio, muy innovador, muy impactante, y obviamente marcó una época. Es obvio en ese sentido, y eso sé que profundizaremos más adelante, los cuestionamientos de quién decide qué va y qué no va, quién manda
quién paga por esa noticia, por qué cubriste tal evento y por qué no cubriste tal evento, y pues obviamente eso seguiremos hablándolo próximamente. En esa misma línea, su tesis investiga, o examina de cerca la relación entre Big E y otras compañías, otras iniciativas, con el gobierno y las promociones que hacía el gobierno, ¿no? Que eran fundamentales para echar para adelante los programas del año 50 del gobierno del Partido Popular. Y en la tesis menciona como un trío de organizaciones que tienen a cargo promocionar la obra del gobierno. La DIVETCO, ¿no? La División de Educación de la Comunidad, Hamilton Wright y Big E. A ver si habla un poco sobre, primero, la necesidad de hacer esa promoción, su función, y luego cuál era el papel de cada uno de esos tres en esa campaña de promoción. Sería ingenuo pensar que se construya un discurso como el que nos vendía o nos presentaba que Puerto Rico era la vitrina de la democracia de América Latina, sin saber cuál era el escenario, la plataforma sobre la cual se vendía esa idea, sobre la cual se publicitaba y se creaban las condiciones para vender esa idea. Obviamente las relaciones públicas, la publicidad, el cine fue pieza clave para ello. Con respecto a lo que era el proyecto político de la época, pues quizás hay que entenderlo en el contexto de cómo se estaba transformando la economía. Pasamos se procuraba pasar de una economía agrícola, circunscrita pues al campo, el trabajo de campo, a una industrial. El auge de las fábricas, anunciar con bombos y platillos la llegada de X o Y representante de tal fábrica o la inauguración de una fábrica, era lo que estaba en boga en ese entonces. En ese contexto, pues obviamente estamos hablando de un nuevo Puerto Rico. No sé si existía, pero sí que se aspiraba a que existiera. Y a transformarlo del modo que fuera posible. Y no se puede transformar solamente en términos estéticos. También se procuraba transformar en términos de mentalidad, de la mentalidad del país. Puerto Rico, al igual que cualquier país, no es una identidad rígida. Tiene sus matices sociales, sus matices, sus clases sociales, sus mentalidades, sus niveles de escolaridad. Y este tríptico, por así llamarlo, de la empresa Big E Film, Hamilton Wright y la DIVETCO, es importante entenderlo en ese contexto. Se han hecho muy buenos trabajos sobre la DIVETCO, sobre lo que fue el proyecto político educativo de la DIVETCO, en lo que respecta a las artes plásticas, al cine, a la educación, pero tenemos que apuntar a que la DIVETCO iba dirigida a la comunidad, obviamente, de el nombre, División de Educación para la Comunidad. Pero una comunidad rural, de campo, para las escuelas, eso era un público, con un perfil sociodemográfico, con unos niveles de escolaridad particulares, obviamente había sus variaciones y sus vertientes, pero había otros Puerto Ricos que no se podían dejar desatendidos u otros frentes de batalla que el gobierno necesitaba atender. Ya atendido a las comunidades rurales y esa educación, o si quieren llamarlo doctrinación en las escuelas, nos preguntamos en ese sentido, queremos traer empresas, vienen del exterior. Pues la compañía Hamilton Wright, que era una compañía de relaciones públicas que inicia contrataciones con el gobierno de Puerto Rico para el año 1948, pues fue una pieza fundamental para vender a Puerto Rico en el exterior. Campañas publicitarias como la del Caribe Hilton, como la de la industria del ron, vender a Puerto Rico como un destino no tan solo turístico, como un destino de inversión, fueron piezas fue un elemento fundamental. Documentales como Fiesta Island, Island on Wheels, Puerto Rico Mean Business, me parece que es otro de los títulos que trabaja Hamilton Wright, eran hechos para
un público estadounidense. Eran sobre Puerto Rico, vendían a Puerto Rico, pero si se aspiraba a ese proceso de industrialización, pues lamentable o tristemente, pues no era únicamente desarrollar empresarios en Puerto Rico, era traer industria, era traer empresas. No es que eso esté mal, obviamente. Además está decir que si vemos cómo se configuran muchas economías saludables en el mundo, vemos que no dependen solamente de sí mismos. Hay unas negociaciones y unos acuerdos internacionales sumamente importantes. Pero aquí se apuesta en gran medida a traer empresas estadounidenses. Esa publicidad va enfocada en eso. Entonces la pregunta es, ¿y para qué sirve Big E Film? Pues tenemos a Big E Film en los cines, en los cascos urbanos, en San Juan, la clase del perfil sociodemográfico de las personas que asistían a los cines, pues de más está decir que si no tienes dinero para comer o si tienes unas condiciones de vida precarias, no vas a estar gastando dinero en cine. Era una clase media alta, era otro público que veía el cine y estamos hablando de un promedio, según datos estimados de la misma empresa Big E Film, de alrededor de 120,000 a 150,000 personas semanales, en una suerte de un total aproximado de 140 cines en Puerto Rico y alrededor de 40 cines en los Estados Unidos, pero en territorio de Estados Unidos, donde estaba la diáspora puertorriqueña, que eso es un detalle importante también para destacar de Big E Film, que se hizo material pensando en la diáspora puertorriqueña. Y en cuanto al desarrollo de la compañía Big E, ¿no? Por lo que pude leer en su investigación, mucho del desarrollo de la compañía se debió precisamente a su colaboración con el gobierno. Sí. ¿No? Y allí después vamos a hablar de la figura de Salvador Tío y esa relación entre la compañía Big E y el gobierno. De más está decir que obviamente tú tienes un sueño y una aspiración, pero ¿dónde está el presupuesto? ¿Quién es el que me va a ayudar a impulsar esta empresa? Pues el gobierno estaba procurando impulsar empresas. Impulsó empresas en Puerto Rico, principalmente vinieron empresas de Estados Unidos, pero en el caso de empresas puertorriqueñas, Big E pues tuvo ese respaldo. De más está decir que se hace la propuesta, se menciona la intencionalidad o los objetivos que buscaba Big E Film y surge el interrogante, pues, ok, ya tenemos a la División de Educación de la Comunidad, tenemos un presupuesto millonario en ese entonces para esta división. ¿Para qué necesitamos a Big E? Surge un debate sumamente interesante en donde sale a relucir eso que ya te mencioné, ese planteamiento de decir que el mismo Big E supo defender de un modo magistral. La División de Educación trabaja con una población, yo trabajo con otra población. En ese contexto, pues, la figura de Salvador Tío, la figura de Heriberto Alonso, defendieron a lo que fue la empresa Big E Films. Incluso el mismo Teodoro Moscoso, la primera documentación que yo tengo acceso es de Teodoro Moscoso, la primera intercambio de documental en donde sale reseñado, se menciona Big E Film. Él ve con muy buenos ojos la necesidad de hacer un noticiero para mostrarle al público ese proceso de industrialización de Puerto Rico. Así que tenemos un respaldo de figuras claves como como Teodoro Moscoso, como don Salvador Tío y Heriberto Alonso. Y a fin de cuentas, la División de Educación a la Comunidad, y esto es un aspecto meramente técnico, filmaba en 16 milímetros. Big E filmaba en 35 milímetros. Y él a fin de cuentas dice, bueno, lo lamento, pero 16 milímetros no se puede pasar en el cine. Si ellos quisieran hacer esto, tienen que comprar nuevo equipo, tienen que comprar otra infraestructura. Ellos no tienen acceso y los contactos que yo tengo con el cine, que yo tengo una preacuerdos hechos. Y terminó, obviamente las cosas se llaman por su nombre, con esos pulseos, con esas negociaciones, pues termina ganando el respaldo y recibe préstamos y distintos tipos de concesiones de parte del gobierno, entre ellos lo que fue el estudio de Big E Film para ubicarlos en términos espaciales frente a Telemundo, en la avenida Roosevelt. Eso fue conocido por mucho tiempo como la Escuela Libre de Música. Pues ahí es que originalmente se fundó, tuvo lugar lo que fue la empresa Big E. Bueno, tuvieron otras oficinas en
a principios, para la década del 50, en Estados Unidos y en Santurce, pero eventualmente cuando se desarrollaron al máximo fue a partir de 1954 en ese edificio. Pues, además de los noticieros que produjo Big E, entiendo, y tú analices en el trabajo, también produjo documentales. Sí. Que tenían, entiendo, quizás otra función que los noticieros. Cierto. ¿Cómo eran los documentales? ¿Cuáles eran los temas? Pues obviamente el pie forzado siempre era la nueva realidad que quería presentar el país. Estamos hablando de documentales como Puerto Rico elimina el arrabal, documentales como La Universidad llega al campo, Forjando líderes, El agua nuestra de cada día, documentales que se encaminaban a presentar un nuevo Puerto Rico en transformación, un gobierno creando posibilidades, creando espacios. Eran documentos pagos. Siempre yo hago la aclaración y cuando se dice, la película que hizo Big E, bueno, él la filmó, él dio el equipo técnico, él contó con los recursos del gobierno, pero a fin de cuentas el gobierno era el cliente. Y en ese sentido hay que ser sumamente enfático en este contexto. Analizar esas películas y pretender analizar necesaria y exclusivamente la mentalidad de Big E Film sería un desacierto, porque a fin de cuentas es un cliente, un relacionista público, viene su cliente y hace un estudio de mercadeo, que hay evidencia de los estudios de mercadeo que muy bien se hacían en esa empresa, identificaba sus necesidades y le hacía el producto. No podemos olvidar también el hecho de que, aunque Big E Films recibió una ayuda importantísima, fundacional, de parte del gobierno de Puerto Rico, el cliente principal del noticiero Big E eran privados. Podemos ver a Caprice, podemos ver General Electric, Denia, Cresto Denia, Volkswagen, el Banco de Ahorro y Crédito de Ponce. Y es importante que entendamos esto. El noticiero era una plataforma, una pasarela. Decir que solamente había anuncios de gobierno no es cierto e igual no hubiera funcionado. La riqueza era la diversidad. Una plataforma de prestigio en los cines donde se presentaba lo último en la avenida, el nuevo carro, la nueva lavadora, esa vitrina de la democracia, pero ubicada en una pantalla de cine, ese nuevo proyecto gubernamental, esa nueva fábrica que se inauguraba. Y esa diversidad era lo que hacía creíble el noticiero Big E. Pues una figura importante en todo este trabajo de Big E Films fue Salvador Tío, que es más bien conocido como escritor pues intelectual y no por su trabajo en el campo del cine o la publicidad. A ver si puede hablar un poco sobre el papel de Salvador Tío en los trabajos de Big E. Pues antes de hablar formalmente de la figura de Salvador Tío, vale hacer el pequeño paréntesis de mencionar que es importante que a veces debe el investigador dejar que la investigación lo sorprenda. Él no estaba en el panorama. Yo sabía que él había hecho unas cosas con Big E, sabía que en ocasiones trabajó para la empresa, pero no estaba tan consciente, por lo menos en esa etapa inicial de la investigación, de cuál había sido el rol de Salvador Tío. Cuando hablamos con respecto a cómo Big E crea las condiciones materiales para poder allegar los recursos que le permitieran crear el estudio de televisión, comprar los equipos para posibilitar aún más el material que tenía, el inventario técnico que tenía en el noticiero, pues la figura de Salvador Tío es importantísimo. Él, como primero aparece en mi investigación, es como director de Relaciones Públicas de Fomento. Desde ese sombrero, por así decirlo, fue el que dio inicio a muchos de los proyectos publicitarios que el gobierno inició, particularmente con la compañía Hamilton Wright. Esa visión de querer vender a Puerto Rico para el exterior fue sumamente importante y eventualmente adelanto que va a ser que se va a traducir en otra investigación que voy a llegar más adelante. Pero volviendo a la pregunta, pues Salvador Tío
desde primera instancia cree en Big Yes Films, incentiva que se den recursos para Big Yes Films, defiende ante un debate que surge de primera instancia sumamente válido. ¿Para qué necesitamos a Big Yes si tenemos a la División de Educación para la Comunidad? Y se dan unos argumentos sumamente interesantes, válidos, por demás está decirlo. De hecho, quien entiendo que gana esta batalla es el mismo Juan Viguié, trayendo el planteamiento de decir, ustedes, la División de Educación en la Comunidad, firman en 16 milímetros, yo firmo en 35 milímetros, yo me presento en las salas grandes de cine, yo me presento ante un público más grande, ustedes tienen otro público. Salvador Tío obviamente se hace eco de ello. Y en ese proceso de pedir el préstamo, el principal préstamo y primer préstamo importante que recibió Big Yes Film, pues ahí Salvador Tío es una figura, un cabildero bien importante, particularmente trabajando con lo que es la figura de Teodoro Moscoso. Se logra el préstamo y eventualmente a las pocas semanas Salvador Tío deja de trabajar en la compañía de Fomento como director de Relaciones Públicas y pasa a ser director de Relaciones Públicas y vicepresidente de Big Yes Film. Desde esa posición ya en Big Yes Film, pues él empieza a trabajar como guionista de muchos de los documentales, en ocasiones lo veo hasta de narrador. El noticiero pues se ve en muchas instancias por cómo se trabaja el verbo, que indudablemente cabe la posibilidad de pensar y sospechar que es el trabajo de él, el que tiene lugar ahí, inclusive hasta en anuncios comerciales, no se limita solamente al aspecto del gobierno. Pero por así decirlo, esa figura clave que va a servir de enlace entre Big Yes Film y el gobierno va a ser Salvador Tío. Eso fue lo que rescatamos en las entrevistas, esto fue lo que la documentación rescata. Llega un punto que en lo que tiene que ver con la documentación de Fomentos hay un antes y un después. Una vez llega Salvador Tío y forma parte de Big Yes Film, ya Juan Viguié desaparece en lo que tiene que ver a redactar cartas, redactar documentos. De ahí en adelante todos los documentos que van dirigidos al gobierno los redacta Salvador Tío. Así que es una figura importante. Él siempre está en récord desde que escribía para el periódico El Diario de Puerto Rico y en otras publicaciones sobre su deseo, su interés de incentivar e impulsar la industrialización que estaba teniendo lugar en Puerto Rico y que el gobierno, además está decir que incentivaba y auspiciaba. Y ahí se ve la línea editorial en muchas ocasiones, que esos son los reportajes que se cubren. Tenemos reportajes como decir, 100ª fábrica que se inaugura, llegaron hasta la fábrica 300. Y sí, él es una figura sumamente importante, porque aunque ya va a estar en Big Yes Film, y en teoría se desentendió del gobierno, pues sigue siendo partícipe y sigue pensando con la misma lógica, con la misma agenda que tiene el gobierno. ¿Cómo cuántos años estuvo Tío con Big Yes? Si llegó en el año 1954, que es la documentación que me documenta, Big Yes Film surgió en el 50, más o menos se inscribió finales del 49, pero 50 formalmente es que ya entra de lleno. Estamos diciendo que del 54 hasta el 70, 72. Tengo un problema con respecto a la documentación, que ya en el 64 empieza a no ser tan constante y tengo parchos de documentación hasta el 65, 66, 67 y hasta 68, pero después se diluye. Pero puedo llegar a la conclusión de que fue más o menos hasta el 74 por reportajes y cosas que he leído. Sí, casi 20 años. Prácticamente, sí. Prácticamente 20 años. Parte de la tesis tuya, hay un análisis de, como quien dice, la ideología detrás de los documentales y las noticias que producía Big Yes, particularmente su relación con el gobierno, ¿no? ¿Puedes hablar un poco sobre ese análisis que tú hiciste sobre el programa de gobierno y las producciones de Big Yes? Pues esas producciones de Big Yes Film para el gobierno, lo primero que hay que dejar claro es que eran tan diversas como el cliente. Y aunque tú diremos de primera instancia, espérate, pero el cliente era el gobierno, hay que poner un paréntesis y decir, a lo mejor era el Departamento de Salud, a lo mejor era Vivienda, a lo mejor era la Universidad de Puerto Rico, que
marcar un patrón más allá de que sí iban a la par con lo que era la política pública del gobierno, no necesariamente significaba que la narrativa editorial de esos guiones era similar. Se pueden identificar trabajos sumamente educativos, que da gusto verlos. En ese sentido, me salta a la mente, por ejemplo, documentales como El agua nuestra de cada día, en donde presentan a tu nueva autoridad de acueductos o alcantarillados o fuentes fluviales, como se conocía en ese entonces. Hay trabajos interesantes como lo son Forjando Líderes, que hasta se llega a hablar y advertir de cuidado con esos prestamistas usureros que no toman en cuenta el bienestar de la familia. Se habla de cooperativas. Hay unos trabajos sumamente interesantes, me atrevo a usar el término de sumamente bonitos con respecto a que se veía una intencionalidad de llegar al pueblo, pero hay otros trabajos que obviamente pues uno tiene que detenerse a mirar con más cuidado. Y más que unos trabajos, quizás me apuntaría mi mirada en uno específico. Puerto Rico elimina el arrabal. Ese documental, pues demás, el título ya nos habla de la narrativa, de lo que implica esa eliminación del arrabal. Lugares como el Fanguito, demás está decir que no cabe la más mínima duda que tenían que ser eliminados, tenían que ser reubicados, como siempre comento, y hasta en las mismas correspondencias los decían las personas del gobierno para justificar esa movilización. Si viene un huracán y esa gente vive en el Fanguito, ¿qué pasaría ahora con el huracán María? ¿Qué hubiese pasado si toda esa gente hubiera vivido ahí? Pero pues más allá de esa justificación particular, pues hay que ver ese documental con respecto a cómo se verbaliza, cómo se describe, cómo se tipifica la persona del arrabal. Y lo que después es la gran salvación, el caserío. Que hoy en día pues la figura del caserío no está exenta de unos debates particulares, en el sentido amplio de la palabra, que giran en torno desde a cómo algunos líderes o personas se dirigen a ellos con un menosprecio particular. Pues con respecto al documental de Puerto Rico elimina el arrabal, lo que más me llama la atención es esa verbalización de cómo se adjetiva lo que es el caserío. Lugar de criminalidad, lugar de perdición, y unas escenas pues sumamente tristes y lamentables porque son prefabricadas. Obviamente, aunque era un documental, pues se prestaba para eso, que si de repente en el arrabal tu nene va a salir adicto al juego. Cuando por otro lado en el noticiero celebrábamos la inauguración del Gran Hotel con su gran casino. Que si de repente iban a salir adictos, cuando por otro lado el gobierno estaba haciendo la gran campaña del ron. Y pues factores como eso son los que me llevan a la conclusión de decir que esa tipificación del espacio, que obviamente viendo las condiciones de vida de muchos de esos arrabales, pues yo hubiera querido que las personas tuvieran unas mejores condiciones de vida. Se iban a enfermar. No había servicios básicos. Pero esa tipificación del lugar se traspasó a las personas. Y todos esos adjetivos que dijimos del arrabal inevitablemente se convirtieron en prejuicios que depositamos sobre esa gente que primero fueron al arrabal y después la pasamos al caserío. No es algo nuevo. Ya desde la década del 30 y del 40 se ven ese mismo tipo de discursos relacionados a esos lugares. Hay una resistencia. Se puede identificar, y lo trabajo en mi investigación, de la gente moverse. Y uno dirá, pero espérate un momento, ¿en qué cabeza cabe? Yo estaría loco por irme del arrabal. Pero hay un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. A lo mejor eso aplicaba en el Fanguito, pero este no fue el único arrabal que se eliminó. Había muchísimos otros espacios que el terreno era muy bueno. Eran espacios muy, muy buenos. Y lo que necesitaba la gente era que se reconstruyera el espacio, se rehabilitara. El resentimiento surge cuando le lanzan un discurso de que ese lugar es terrible, no es apto para construir, sacan a todas las personas y a los 2 o 3 meses hay un letrero de que aquí se construye la fábrica tal. Y eso, sumado a otros elementos, se crea un resentimiento que hasta hoy en día podemos verlo hacia el Partido Popular, de muchas personas que fueron desplazadas de ese lugar. Así que ver los documentales de Villefil hechos para el gobierno, inclusive ahí hay que hacer una distinción,
de preguntarse para qué agencia gubernamental se hizo. Hubo trabajos muy buenos educativos que considero que fueron más que justificados y necesarios, pero hubo otros trabajos que tenían unas agendas particulares y pues el cual compañía que un cliente le pide una información o un trabajo lo firma, lo realiza. Sí, creo que también es importante recordar que Vigier no solamente produjo para administraciones populares, sino también para Ferré, por ejemplo, también hubo producciones. Eso es cierto. Y hay un detalle bien particular que gira en torno a lo que es el segmento La Industria en Marcha. Veamos el noticiero subdividido en segmentos. La Industria en Marcha, sección de deportes, sección de sociales, una sección de noticias. La sección de La Industria en Marcha, pues, era ese espacio donde se vendía este nuevo país con su transformación de una sociedad rural de una sociedad agrícola a una rural. Pues ese segmento, La Industria en Marcha, creó debates y polémicas, porque lo quería Empresa Ferré. Y uno compraba la exclusividad de ese segmento. Y el gobierno llegó a plantearse la preocupación de decir, espérense un momento, este mes o esta temporada Empresa Ferré compró ese segmento. Primero él presenta su sección, en la entrada del documental dice, la Empresa Ferré presenta La Industria en Marcha. Por lo tanto, todas las fábricas que nosotros vamos a presentar, que inauguramos, va a dar la impresión que las hizo Ferré. Y trajo debates, después el gobierno torció brazos, por así decirlo, o exigió cuentas al respecto, y se apropió a través del segmento de La Industria en Marcha, pero no por mucho tiempo. Porque tiempo después, Ferré se queda con ese segmento, e inclusive los mismos camarógrafos de Vigier, el mismo Vigier, a lo último, hablaba de La Industria en Marcha y hablaba del segmento de Ferré, porque comparativamente hablando, al principio lo tuvo el gobierno, pero después quien se quedó con él fue Ferré. Pues ahí es que se crea esa primera relación entre Ferré y el gobierno. No olvidemos que eventualmente ese va a ser el candidato que va a retar y va a destronar el liderato del Partido Popular de más de dos décadas en la gobernación. Y llega a producirse un documental sobre la caña de azúcar, que se hace quizás para el año 1970, 71, y lo produce Vigier para el gobierno de Ferré. Interesante como en el documental, con elegancia y con cuidado, pero también se editorializa de cómo esas pasadas prácticas hacia la caña de azúcar fueron dañinas para la industria y nosotros venimos aquí a rescatar. Obviamente, pues, está claro que se quiere adelantar una agenda particular. No dudo que creyeran que eso era lo que iba a pasar, aunque obviamente después el resultado de lo que fue la industria de la caña de azúcar, no hay que ser muy docto en el tema para saber que colapsó. Pero pues en términos generales sí, la industria Ferré estuvo involucrada en eso. Y eso es lo que hace interesante a la empresa Ferré, que lo tenemos en un momento histórico bien importante, haciendo producciones para el gobierno, haciendo producciones para la industria Ferré. Y eso habla de cómo la gente, cómo el público, cómo los clientes lo buscaban. Veían ese como un espacio idóneo. Cuando tenemos a dos de las figuras políticas más importantes de la época apostando ese espacio, peleándose segmentos en ese espacio, quizás instancias como esas son las que nos permiten cobrar importancia, cobrar pues conciencia de la importancia de lo que fue Vigier Film en su época. Pues en esa misma línea, sin duda, Vigier hizo una aportación importante tanto al cine como a la televisión, ¿no? Si fuera a cualificar, a medir, ¿no? Describir esas aportaciones, ¿qué trajo de innovación al cine y qué aportó Vigier a ese naciente medio que era la televisión? Pues mira, un detalle bien particular es que entre los argumentos que utiliza Vigier para pedir el préstamo, ese préstamo que después contó con el respaldo de Salvador Tió desde la compañía de Fomento y Heriberto Alonso desde Fortaleza, pues entre sus argumentos, además de hablar del espacio del cine, la distinción entre 16 milímetros y 35 milímetros, Vigier hablaba de la próxima llegada de la televisión, que va a requerir este estudio para trabajar con el nivel de producción que se va a esperar.
él ya había visto lo que pasó en Estados Unidos con la llegada de la televisión. No, sí fue un visionario, me gusta usar esa palabra, pero aunque sí fue un visionario, pues también sabía. Tenía un trasfondo de lo que iba a ocurrir y no le quedó claro que no veía por qué en Puerto Rico iba a ser diferente. Se supone, hubo unos atrasos, pues, qué raro, el gobierno atrasando cosas y atrasando procesos, pues hubo una dilación en la construcción del estudio, pero se supone que el estudio estuviese hecho antes de que se inaugurara la televisión Telemundo. La fecha se me va ahora de la mente, pero fue en el año 1954. El primer noticiero fue Telenoticias, que es el primer programa en la historia de Puerto Rico y el más viejo porque actualmente todavía se sigue filmando. Pero entonces esa dilación llevó a que el Canal 4, pues eventualmente después, quizás 2 meses más tarde, fuera que tuviera su espacio. Y ese lo produjo Viguier. Durante alrededor de 3 o 4 años, Viguier produjo el noticiero del Canal 4. Y eso es bien importante. Y no tan solo ese noticiero, otros segmentos y otros espacios. Eso sí, hay que hacer un pequeño paréntesis. El Canal 2, y eso lo pude obtener de una entrevista que tuve con don Aníbal González Irizarry, que tuvo la amabilidad de recibirme. Como él me comentaba, esto no era un departamento de noticias, esto era una persona con una cámara, alguien sentado hablando, no teníamos equipo para salir a la calle, grabar y filmar cosas en el momento. Pues, ¿qué ocurría? Íbamos a donde Viguier y le pedíamos los visuales. Así que tenemos a Viguier haciendo el noticiero del Canal 4 y proveyendo visuales a distintos espacios. No había tanto camarógrafo como hoy en día que podía estar en la calle documentando cosas. Se llamaba Viguier, le preguntaban, ¿tienes visuales de esto? Ah, pues perfecto, te lo compramos, tráelo. Así que sí, él fue una figura sumamente importante. Con respecto al cine, vale aclarar lo siguiente. En muchas ocasiones se ha visto la Divesco como una escuelita que formó muchas personas en el aspecto de las artes y del cine. Y no es para menos, y obviamente eso es cierto. Viguier Film también. En Puerto Rico no se estudiaba comunicación. Difícilmente se estudiaba comunicación. Y fue recurrente y fue constante esta historia de cómo Viguier manejaba el control de calidad. En sus estudios tenía su pequeña salita de cine. Una vez salía el noticiero, reunía a todo el mundo. Y semanalmente se sentaban a ver y criticar y discutir el noticiero. Él estaba involucrado en todos los procesos. Incluso me dicen los camarógrafos que si había una grabación extremadamente importante, él iba y la hacía él, personalmente. Así que todo el mundo, y eso era un patrón que se repetía en las entrevistas, hablaban de Viguier como la escuelita. Viguier el maestro. Y tú llegabas de mensajero, llevabas de mantenimiento, y un día te decía, tú ven para acá, agarra esta cámara, haz esto, haz lo otro. Y se formaban en el momento gente que tuvo carreras sumamente extensas y sumamente bonitas que después pasaron a la televisión, al Canal 6, a los canales comerciales. Así que Viguier creó las condiciones para tener un estudio que indirectamente sirviera de escuela y diera el espacio para una producción. Vale preguntarse, si no hubiera estado el estudio de Viguier, que hubiesen sido esos primeros años de la televisión en Puerto Rico, hubiesen sido posibles. Sí, pero con unas dificultades bien particulares que al presente que no se hubieran contemplado. Un detalle bien importante también de Viguier Film es el estudio de animación de Viguier Film. En el 1957 él crea las condiciones al punto de traer gente de Disney para tener el primer estudio de animación en Puerto Rico con personajes como Cantalicio, personajes como Torito. Tenemos el granito de sello rojo y cosas así por el estilo. Pues tenemos un estudio de filmación en donde se hace animación puertorriqueña, puertorriqueñizada. Y eso es un detalle bien importante, quizás para marcar un antes y un después. Venía antes mucho producto enlatado. Se traducía en el mejor de los casos, quién sabe si subtítulos. Pero Viguier crea o logra que ese producto extranjero, ese ron, ese automóvil, que hicieron un anuncio para Estados Unidos y lo trajeron a Puerto Rico y lo tradujeron, no, ahora no va a ser así. Él hace el anuncio pensando en la mentalidad puertorriqueña.
él diseña la campaña publicitaria pensando en la mentalidad puertorriqueña. Por primera vez en ese espacio en términos fílmicos, porque en la prensa ya se hacía, obviamente, en términos escritos, pero en términos fílmicos se crea ese precedente de pensar a un público puertorriqueño. Y eso sería un debate interesante y algo bien, eso por así decirlo, una asignatura pendiente. ¿Cómo se concibió ese público consumidor puertorriqueño de la década de los 50 desde la óptica de Big Film? Pues el trabajo tuyo, la tesis, refleja un trabajo de investigación archivística impresionante, ¿no? Y realmente yo sé que tuviste que buscar diversas fuentes, precisamente porque ese campo de las comunicaciones no ha sido el tema más estudiado en la historia. A ver si puedes hablar un poco sobre el trabajo que pasaste para conseguir esta fuente. Pues mira, de primera instancia, me gusta siempre mencionar esto. Mencionaba en una clase que tomé con el doctor Josué Camaño que el fenecido historiador Fernando Picó decía que si tú no sabes qué temas investigar, métete al archivo, empieza a pedir cajas, empieza a ver las cosas y ahí va a aparecer algo. Pues algo así parecido me ocurrió, pero en un contexto muy raro, porque no fui a buscar cajas. Estaba buscando material complementario para un documental que estábamos filmando en la Universidad del Turabo. Y me topé con la instancia de revisar mucho material fílmico en WIPR, de la mano de los amigos Ángel Espinosa y Susana Bianchi. Luego del segundo y tercer día, era una constante ver Big Film esto, Big Film lo otro, Big Film lo otro. Y efectivamente surgió inevitablemente la pregunta, ¿qué es Big Film? Bastaron más de 10 minutos de empezar a buscar en el celular, de ver que no, obviamente en las bases de datos de la UPR, de la Intel, del Centro de Estudios Avanzados, en Amazon, en Google, en cuanta base de datos posible de universidades extranjeras para ver que no había una sola cosa escrita de Big. Y peor aún, lo que había era en Wikipedia, y pues tiene, porque está todavía por ahí, tiene unos problemas particulares. Ahí yo me di cuenta, pues aquí tenemos tema de investigación. Pero tenemos tema de investigación, pero no olvidemos que no había nada escrito. Y si no había nada escrito era porque no había material. Pues ahí yo me planteé entonces el hecho de ver cuáles eran los auspiciadores de Big. Ahí detecté Fomento, fui a Fomento, pues las cosas no fluyeron muy bien en ese sentido. No pude obtener parte del material, pero otra parte sí lo conseguí porque Fomento envió cosas al archivo general y ahí fue el archivo general y obtuve y ahí me dieron material fílmico, empecé a ver algunos de los materiales, luego fui a la Fundación Luis Muñoz Marín, hablé del tema, el cual sabían pero por referencia inexacta, y gracias a esa conversación un día me llama uno de las archiveras, Marilyn, y me dice, ven para acá, te quiero mostrar algo. Estaba la caja completa de Fomento, bueno, completa no, hasta el 1964, 65, desde el 50 hasta el final. Y después entre archivos como el de Tommy Muñiz, que ubica en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en Radio Universidad, que está Osvaldo allá, y entre material que obtuve en Archivo General y material que obtuve en Ciencias Médicas y material que he obtenido en distintos lugares, puede tener una muestra mínimamente representativa de 7 documentales de Big Film. Hay 3 que todavía ando buscando, hablamos de eso ahorita. Y además de eso, pues pude obtener algunos de los noticieros, pero de los noticieros no quise hablar mucho. Porque si habré encontrado 10, 12 noticieros fueron muchos, pero visualicen lo siguiente. Un noticiero semanal por 22 años. Tener 12 noticieros no es una muestra representativa. Los menciono, hay unos noticieros imposibles de no mencionar, que había que mencionarlos, pero sí fue un trabajo bien cuesta arriba con un último elemento, importantísimo, y es la historia oral. Más allá de contar con la fuente primaria del material audiovisual que se produjo para el gobierno y de contar con la fuente primaria de los documentales, poco a poco, porque eso es un círculo bastante cerrado, me fueron llegando nombres de personas que quedaban vivas que habían trabajado con Big.
Y ahí pues tuve el honor de conocer a doña Aidelisa de Marchena, que me monté en un avión, viajé a Estados Unidos a grabarla. Yo preocupado porque pues, Dios mío, ¿no? Ella ya tiene alrededor de 90 años. Yo voy a ser cuidadoso con la entrevista. Bueno, la entrevista duró 3 horas y ya estaba contenta y de ahí salimos a comer y a pasarla bien. Osiris Delgado, que yo también dije, bueno, el maestro Osiris, que ya tiene su edad. Pues Osiris mismo llegó en 2 ocasiones distintas a darme información sobre Viguier. Cada una de las entrevistas pudo haber durado 2 horas. Y no solo eso, me dio su álbum personal para yo digitalizarlo y lo hice eventualmente. Pues luego de fallecido él se lo entregué a la hija. No solo el álbum físico, sino digitalizado. Pues ahí me contó historias maravillosas y entonces le puede dar un rostro humano. Que eso entiendo que fue sumamente importante. Max Santiago, figura importante que entrevisté. Johnny Viguier, el hijo de Viguier. Efrén Arroyo, que me habló de las aportaciones de Viguier, lo que fue el Canal 4. Y así sucesivamente, pues tuve la oportunidad de, más allá de los documentos, que es los debates internos que tuvieron lugar cuando surgió Viguier, más allá del producto final, que obviamente era un producto de propaganda, ellos nunca lo ocultaron. De hecho, el mismo Viguier decía con la mayor tranquilidad que yo soy el precursor de los noticieros pagos. Tenían hasta boletos informativos con las cuotas de cuánto costaba el noticiero. De hecho, hasta el Partido Independentista, hasta el PIB, llegó a pagar segmentos del noticiero, por lo que pude ver. Pero esas entrevistas ahora fueron bien importantes, porque dieron un toque humano y todo el mundo me lo mencionaba, como que Viguier, no queremos cuenta con él. Mi carrera profesional fue posible gracias a él fue el que creyó en mí. Imagínate creer en una mujer en la década del 50 y darle ese protagonismo. Habla muy bien de la figura de él. Pues yo sé que y casi todas las tesis, el que la escribe termina el trabajo con más temas para investigar y tareas pendientes. Y sé que en el caso tuyo es igual, ¿no? Sé que tienen varias tareas pendientes luego de esta tesis. Pues yo he tenido la dicha de contar con la Fundación Luis Muñoz Marín, que primeramente ustedes dirán, espérate, tú vas a la Fundación Luis Muñoz Marín y aquí hay unas polémicas y unos debates, pues como en todo lo hay. Ellos han tenido la apertura de darme el espacio para investigar y no hay ningún problema, porque obviamente pues hay materiales inclusive de mucho más neurálgicos que fue lo que se produjo en el gobierno y por lo tanto está público, está visible. Y me han dado la oportunidad para seguir investigando el periodo y ahora me estoy concentrando en lo que fue esa época formacional, de ese gobierno gestándose ya cuando todavía no se constituye el Estado Libre Asociado, no ha llegado Piñero, Muñoz todavía no ha juramentado, pero ya se están creando unas condiciones para crear una estructura de gobierno. Se están, por así decirlo, creando las zapatas y estoy trabajando con ese material. Ese antecedente entiendo que va a ser sumamente importante, particularmente lo que tiene que ver campañas como lo fueron la campaña del ron, la campaña de la industria hotelera. En Puerto Rico estoy también manejando ese material. De hecho, salgo de la entrevista para ir a trabajar en la fundación con ya identifiqué el material, ahora estoy en el proceso de limpieza y digitalización. Y un detalle, dejando a un lado pues obviamente esos antecedentes con respecto a Viguier Film, es la presencia de Viguier Film, que eso no lo toqué en la tesis. Medio mundo me dijeron, entrega la tesis, muy buena recomendación y la compré desde un inicio y dejé eso para temas posteriores. Y es el tema de Viguier en Estados Unidos. El noticiero Viguier se presentaba en Estados Unidos. Él hizo material sobre migración. Por lo menos puedo detectar 3 documentales. 2 de ellos pueden ser catalogados o breves reportajes o documental breve o reportaje extenso, mejor dicho. Pero pues quiero trabajar con el tema de lo que fue la migración. Eso fue otro tema importante que se desprendió. Y inevitablemente la figura de Hamilton Wright, que estoy trabajando ahora con él. Ya tuve la oportunidad de presentar en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores unas pinceladas de lo que fue
la presencia de Hamilton Wright en el gobierno de Puerto Rico y he tenido la dicha de encontrar mucho material adicional sobre lo que fue la empresa Hamilton Wright, que entiendo que se merece su publicación respecto a ese tema. Ya ahí es un trabajo en proceso. Pues José, te felicitamos por el logro, ¿no?, del tesis, su defensa y el grado, y esperamos leer próximamente pues los nuevos trabajos de investigación. Y a los amigos, pues agradecemos su sintonía y agradecemos también el trabajo del amigo Radamés Barreto en la grabación y edición, y le invitamos a volver a visitarnos en Utopística. Que estén bien. Muchas gracias.